Y hoy hemos traído otra vez más aquí a Roberto Carlos a ver que nos explique un poco cómo criar pájaros. Buena pregunta. Habla harto, hombre. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy aquí una charla un poco sobre aspectos nutricionales y sanitarios durante el periodo de cría. Va a ser un poco la última que hemos dado ahora sobre muda, va a haber aspectos que son comunes sobre el mantenimiento anual, pero vamos a ver un poco los puntos críticos y lo que más fácil nos puede hacer fallar la época de cría y por qué, tanto a nivel de reproductores como de pollos. La charla más o menos durará 3/4 de hora, 50 minutos, depende de lo que me embale yo dando la charla. Y a partir de ahí abrimos ruegos y preguntas, cualquier duda, ya sea de la charla, de otra cosa. Entonces, empezando el tema que vamos a ver hoy, el tema del periodo de cría, lo primero es saber cuándo se empiezan a preparar los reproductores para la época de cría. Porque mucha gente habla, no, nos mandan un WhatsApp o nos pegan una llamada 4 semanas antes de juntar las parejas porque quieren empezar a preparar los reproductores. La preparación de los reproductores es un periodo, podríamos decir, confuso, porque es muy variable entre aviarios, está muy condicionado al resultado del año anterior. Según nos ha ido el año anterior, somos más o menos duros en la preparación de nuestros reproductores. Hay mucha inestabilidad. Uno de los mayores problemas de la preparación de las temporadas de cría es la inestabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos aviarios que nos dicen en septiembre: yo este año ya tengo la fórmula mágica para preparar mis reproductores, estoy haciendo esto, esto y esto. Van en noviembre a un internacional, no, pues compré no sé qué, que viene muy bien, que los voy a preparar así. Llegan al nacional, llegan al mundial y al final van cambiando los protocolos. Y eso al final nuestras aves lo sufren. Y después, que hay muchos mitos y leyendas en la ornitología, detrás de todo lo que es la cría, protocolos de preparación y todo. Lo que debemos de saber siempre es que la preparación comienza desde el mismo momento que levantamos los nidos. Ahora en esta época, los que estéis acabando de criar, según levantéis los nidos de cría, todo lo que se haga sobre esos reproductores durante los próximos 8 o 9 meses va a influir en los resultados de la cría del año 2017. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. La preparación para la cría no son solo 4 o 6 semanas, es todo lo que estamos haciendo a lo largo del ciclo anual. Hasta ahora un poco lo que queremos ver en esta charla es que en general, tradicionalmente se estaba utilizando un planteamiento un poco erróneo. Nos centramos mucho en protocolos clínicos y tratamientos de antibióticos. Son protocolos puntuales sin utilizar una continuidad para el ejemplar. Y esto lo que nos provoca es pérdida de eficiencia reproductiva y muchas veces, os indico aquí, error veterinario. ¿Por qué? Tradicionalmente, los pájaros de jaula, los pequeños pájaros de jaula, que es lo que criamos la mayoría, siempre ha sido un animal de compañía. Entonces siempre hemos acudido a veterinarios de animales de compañía. Un veterinario que atienda a un perro, un gato, incluso un caballo. ¿Cuál es la diferencia? Los animales de compañía, todos los tratamientos van enfocados a salvar. Nosotros tenemos un perro que, da lo mismo que sea de raza, que sea cruzado, que es nuestro compañero del alma. Si se pone enfermo y vamos al veterinario, puede estar llevando 3 meses de antibiótico, corticoides, a una perra extirparle el útero, lo que haga falta para que el perro no muera. Pero no se valora la continuidad reproductiva de ese animal. Sin embargo, si ese protocolo lo establecemos con un protocolo de cría de gallinas, de cerdos, de ovejas o cualquier otra cosa, esos animales son tan valiosos como su capacidad reproductiva. Y un poco lo que nos encontramos en los aviarios deportivos. Nuestros pájaros ya no son animales de compañía, son animales de producción. Aunque esto así suena un poco extraño cuando lo contamos en las charlas, yo se los pongo a la gente un poco que hagan la valoración. Si compramos un pájaro que nos cuesta 500 euros de alto valor genético, el valor de este pájaro va a ser así mientras se pueda reproducir. Si el pájaro no se reproduce, pierde todo su valor. Entonces, un poco la especialización en la cría de animales siempre tiende a la prevención, no a los tratamientos clínicos continuos que estamos acostumbrados a ver en muchos aviarios. Por eso vamos a intentar enfocar un planteamiento práctico centrándonos en los pilares de mantenimiento y prevención de enfermedades, ir al origen y no a la solución. Para eso debemos de saber que los periodos críticos del ciclo anual son la muda que habíamos visto y la cría. Son los 2 momentos de menor inmunidad de nuestras aves. Y los 3 pilares fundamentales para el mantenimiento de un ave de jaula y que se reproduzca de forma continua y con seguridad serían la alimentación, el ambiente y la sanidad, su estado sanitario y su estado de inmunidad de prevención de enfermedades. Básicamente en esta charla vamos a revisar los aspectos de nutrición y sanidad. El ambiente va a influir un poco en según cómo tengamos el aviario. Unos criamos en exterior, otros en un sótano, otros en una terraza acristalada. Vamos a hacer pequeñas referencias a las partes ambientales y después podemos verlos en los ruegos y preguntas, pero básicamente vamos a ver estos 2 aspectos. Primero sería la alimentación. Todos sabemos que para que nuestros pájaros entren en celo, lo principal es aumentar las horas de luz.
A cualquier pájaro empiezas a aumentar las horas de luz y el pájaro entra en celo. Pero debemos de ser conscientes que la disponibilidad y el tipo de alimento que tengan los pájaros va a ser una de las cosas fundamentales que van a influir en su entrada en celo. Muchos aviarios que nos encontramos, que hay machos que no pisan, que no fertilizan, hembras que no acaban de hacer puestas, igual nos ponen 1 o 2 huevos y no acaban de entrar en celo, tienen 16 horas de luz en algunos casos, les llevan metido horas de luz durante 3 meses y están haciendo fallos a nivel nutricional. Los aspectos nutricionales, para que lo tengamos claro, es el punto de control crítico tanto en cría y muda. El 90% de las enfermedades que están ocurriendo a día de hoy en los aviarios tienen un origen nutricional, no lo tienen infeccioso. Por una falta de un alimento, por un desequilibrio, por una falta de un nutriente, nos pueden conducir a cualquier fallo que al final desemboque en una enfermedad, en un fallo reproductivo, en una carencia. Y sin embargo, es un concepto muy descuidado en la ornitología deportiva. Hoy en día estamos dando mucha más importancia a lo que es el tratamiento sanitario que a lo que es el tratamiento nutricional de nuestras aves. A nosotros a día de hoy en la consulta diaria, WhatsApp, llamadas, correos electrónicos de qué dosis tengo que dar de Bicox, cómo trato una salmonela, todo esto nos está entrando continuamente. Sin embargo, el tema nutricional todavía lo tenemos bastante descuidado. Estamos dando mayor importancia a la sanidad, como decíamos, es la base de la funcionalidad orgánica. Si no tenemos una alimentación equilibrada y ajustada a cada especie, a cada momento del año, vamos a tener fallos que nos van a hacer distintas alteraciones orgánicas y es fundamental en la prevención de enfermedades. Como decíamos antes, en más del 90% de los problemas derivan de un problema nutricional, aunque después la muerte del pájaro sea por una salmonela, un cocidio o algo, pero viene con una baja inmunidad o un fallo digestivo, respiratorio o algo, por una deficiencia primaria. Para que veamos un poco la importancia del aprovechamiento de nutrientes en la cría de aves de jaula, cuando nuestros pájaros, sea la especie que sea y sea la dieta que sea, comienzan a ingerir comida, lo primero que utilizan los nutrientes que llegan a su organismo es para cubrir sus funciones vitales. En esto vamos a entrar función cerebral, función del corazón, función de los pulmones, las funciones que necesitan para sobrevivir. Después, los nutrientes que quedan cubrirán el resto de funciones orgánicas, función del hígado, motilidad digestiva, crecimiento de plumas, todo lo que necesiten para el organismo. A partir de ahí, si de lo que están comiendo les queda algo, continuarán su crecimiento estructural, muscular, la muda, que se considera un crecimiento continuo. Si de esto que han comido les quedara algo, desarrollarían inmunidad, que es defensas contra enfermedades. Su sistema inmunitario le va a prevenir que cuando cogen una bacteria, un virus, un hongo, puedan reaccionar, defenderse y no desarrollar la enfermedad. Y si después de cubrir todo esto con lo que han comido les queda algo, se reproduce. Por tanto, como sistema adaptativo de la evolución de los últimos siglos, todas las aves, lo último que utilizan, todo lo que están comiendo es para reproducirse. Si tenemos cualquier fallo, ya sea en una vitamina, en un oligoelemento, a nivel proteico, a nivel de grasas, cualquier cosa, lo primero que va a producir un fallo va a ser la reproducción. De ahí que muchos aviarios nos encontramos que los pájaros aparentemente están sanos, no están teniendo problemas, estamos cubriendo hasta esta parte, pero no acabamos de tener una reproducción adecuada. Por eso es muy importante saber qué estamos dando de comer a nuestros pájaros y hasta dónde llegamos en la prioridad de aprovechamiento de nutrientes. Ya os digo, si hay una deficiencia, por pequeña que sea, por ejemplo una deficiencia en la vitamina A, una deficiencia de la vitamina E, en un calcio, en cualquier cosa, lo primero que van a fallar es en la reproducción, aunque el pájaro esté completamente sano. Por eso es muy importante que en todos los aviarios conocer un poco las necesidades que tienen nuestras aves, porque van a ser completamente diferentes según la especie que criemos, y un poco las influencias. Dentro de la misma especie no va a ser lo mismo un pájaro mantenido en una jaula de 40 centímetros que una voladera. No es lo mismo que esté en interior que en exterior, no es lo mismo un pollo que un pájaro adulto. Todo esto nos va a influir en las necesidades que va a tener a lo largo del año, y un poco adaptarnos a ello. Si conseguimos controlar esto, el 90% de los problemas, tanto reproductivos como sanitarios, van a decaer, por lo menos en porcentaje, porque el organismo va a estar más fuerte y no vamos a encontrar ningún fallo a nivel orgánico. Entonces, viendo un poco la primera parte, la que es aporte de nutrientes, vamos a revisar un poco las partes principales de la dieta de nuestras aves y ver, aquí no vamos a ver lo que es una revisión bioquímica de la alimentación de los animales, sino vamos a ver un poco para que nosotros en los aviarios podamos llegar mañana, cuando vayamos a hacer una revisión a los pájaros ahora que están criando, ver un poco si la pasta, la mistura, un poco los suplementos que estamos utilizando, a ver si lo estamos equilibrando o tenemos algún fallo un poco importante que nos los haga
bajar la eficiencia reproductiva. Los 4 grupos principales de alimentos que reciben nuestras aves en la dieta son los hidratos de carbono, la proteína, las grasas o lípidos y el grupo de vitaminas y minerales, que los englobamos como suplementos. El primer grupo, los hidratos de carbono, prácticamente no tenemos maniobrabilidad con ellos. ¿Por qué? Porque es el componente mayoritario de la dieta. Estamos criando granívoros en la mayor parte. Los frugívoros, los insectívoros serían diferentes. Pero en el caso de los granívoros, tenemos que alimentarlos con una base de grano. Si no utilizamos grano y utilizamos un pienso compuesto, al final va a venir de cereales y de grano. Estamos en lo mismo, alto en carbohidratos. Entonces, van a ser los encargados de producir energía para el organismo. Su exceso se almacena con grasas. Si hay un 10-15% de la ingestión de carbohidratos que no utilizan, lo van a acumular como grasas de reserva en su organismo. Y como os digo, tenemos poco poder de regulación porque debemos de darse. El pájaro debe comer esto para sobrevivir. Entonces sería un grupo que lo vamos a tener presente, pero no nos va a influenciar en nuestros ajustes diarios. El segundo, las vitaminas y minerales, pasa un poco lo mismo. Aunque sí que es cierto que cada vez que cogemos un tratado de ornitología vemos que hay tantas enfermedades por una carencia de un mineral, de un oligoelemento, de cualquier vitamina. Hoy en día las deficiencias son raras. ¿Por qué? Porque todas las pastas de cría, todos los piensos compuestos, todos vienen con correctores vitamínico-minerales. Sí que es verdad que dependiendo un poco la época, por ejemplo ahora en cría con la vitamina D3E, en muda podemos meter un poco más de vitamina B, podemos mejorar un poco la eficiencia de nuestros pájaros, pero llegar a tener deficiencias graves como para fallar la época reproductiva es muy complicado encontrar. Sin embargo, los 2 grupos que nos quedan, proteínas y grasas, esto sí que nosotros lo estamos modificando en los aviarios, tenemos capacidad de ajustarlo y es lo que nos está provocando la mayoría de los fallos reproductivos a nivel nutricional que encontramos. El primero de ellos, la proteína, es el nutriente fundamental de las dietas. Cualquier organismo necesita una base proteica para la mayoría de sus funciones orgánicas. Es muy importante la calidad o tipo de aminoácidos que traen y es básico tanto antes de la cría como durante el crecimiento de los pollos. ¿Por qué? Como veremos después en la gráfica, una deficiencia proteica va a ser una de las principales causas de fallo reproductivo y sobre todo en especies menos adaptadas a la cría en cautividad, como puede ser un jilguero mayor, como puede ser un cardenalito de Venezuela, cualquier especie, sacándonos del canario, el periquito y especies ya tradicionalmente criadas en cautividad, es una de las principales causas para que no nos entren en celo. ¿Cuál es el problema de la proteína? Que es el ingrediente más caro. El ingrediente más caro de las dietas que estamos utilizando, sobre todo en cría, va a ser la proteína. Pero es el ingrediente más caro para la cría de pájaros, para la cría de caballos, para la cría de perros, para cualquier otra cría. A nivel mundial, es el ingrediente o nutriente que está estableciendo los precios de mercado del resto de alimentos. Por eso, lo que nos estamos encontrando nosotros por ahí cuando analizamos los protocolos de un aviario es que la primera causa del fallo reproductivo es una deficiencia en proteína. Para que os hagáis una idea de cómo van las necesidades a lo largo del año, durante el mantenimiento, nuestras aves necesitan más o menos un 14% de proteína. Durante la muda, sus necesidades deberían estar en torno a un 16%. Un 18 en reproducción y un 21-22 en crecimiento. Si no hacemos este balance y estamos por exceso o por defecto, vamos a empezar a notar problemas de mudas lentas, fallos reproductivos. Viendo el gráfico, que esto lo habíamos puesto durante la muda, para ver un poco el ciclo anual de la proteína, nuestros reproductores necesitan ir cubriendo sus necesidades. Veríamos que aquí estarían un 18% en el periodo de cría, 16 en muda, o necesitan menos que para criar, pero un poquito más que en mantenimiento para la formación de la pluma, caen al 14 en mantenimiento, y si no hacen esta curva durante las 4 o 6 semanas antes de la cría, es fácil que la mayoría de los pájaros no nos entren en celo, o que tarden 1 o 2 puestas en llegar al celo. ¿Por qué? El aparato reproductor en las aves en reposo, para que os hagáis una idea, es como 20 veces más pequeño que durante cría. Tiene una involución del aparato reproductor después de la cría, pasando la muda, cuando llegan aquí, y queda muy pequeñito. Si no lo distienden y llega a un tamaño eficiente y funcional, el pájaro las hembras no empiezan a poner huevos. Ni las hembras empiezan a poner huevos, ni los machos empiezan a pisar a las hembras y callar esos huevos. Entonces nos encontramos que si solo aumentamos las horas de luz y no hacemos el pico de nutrientes, nuestros pájaros van a tener síntomas externos de celo, como cuando te vienen de un concurso, pero son o huevos claros o puestas pequeñas. Ninguno de los dos reproductores va a estar preparado para reproducirse. Esto, por ejemplo, si cogéis un pájaro que os viene de un concurso en diciembre, del Nacional, viene como una moto, lleva 12 horas de luz durante varios días, más el viaje y todo, y está muy encelado. Si le hacéis
una endoscopia y veis el aparato reproductor, está completamente parado. Es un pájaro hormonalmente en celo, pero que no está preparado para reproducirse. Y esto, como os decía, en pájaros que son más adaptados a la cría en cautividad, como un canario, sobre todo variedades no mutadas, que son mucho más rústicos, aunque no tengan este pico fuerte, sí que es más fácil que en primera puesta empiecen a ir bien, más o menos van pisando huevos, alguna hembra falla, pero en general arranca. Claro, si nos metemos en un jilguero mayor o alguna variedad un poco más complicada, si no tienen este aumento de proteína, es fácil que hasta segunda, tercera puesta, o incluso pase toda la temporada de cría, el pájaro esté inactivo. Los pájaros empiezan a hacer los nidos, parece que quieren poner, no entran y se quedan completamente parados. Y es porque su aparato reproductor no se ha desarrollado. Al final el aparato reproductor necesita, para aumentar su estructura, necesita una base de aminoácidos y proteínas para desarrollarse. Si eso es deficiente en la dieta, nos va a dar la principal causa de fallo reproductivo. La segunda gráfica, si funciona así, sería la de los pollos. Estas serían las necesidades de los reproductores, estas serían las de los pollos. Como decíamos antes, durante las primeras semanas de crecimiento necesitan sobre un 20% de proteína, caen a un 18% durante la muda, porque siguen desarrollándose y tienen que hacer cambio de pluma, siempre van a estar un poquito, sobre un 2% de necesidad superior a los reproductores. En reposo estarían en un 16%, porque aunque ya han pasado la muda y no están criando, siguen desarrollándose durante el primer año, y justo antes de la cría del año siguiente, cuando van a hacer un año de vida, ahí es cuando entran en un ciclo normal como reproductores. Por tanto, tenemos dos formulaciones diferentes en los aviarios. Para hacernos un poco la idea de la influencia de la alimentación, no es decir, doy esta mixtura y esta pasta durante todo el año. Cada tipo de grupo de pájaros que tengamos en el aviario va a tener unas necesidades diferentes, y si son especies diferentes, más todavía. Entonces, la primera causa sería la deficiencia de proteínas, de lo que nos estamos encontrando. Pero la segunda sería el problema del exceso de grasas. Al igual veíamos que la proteína es un ingrediente muy caro y que muchas veces nos cuesta meterlo en las dietas porque se nos van de precio las pastas, las mixturas, las grasas es el ingrediente más barato. Pero ya os digo, a nivel de alimentación de todos los animales. Incluso nosotros, si vamos al supermercado a comprar la comida, va a ser siempre mucho más caro un filete de ternera que una bolsa de donuts o de otra cosa. ¿Qué pasa? Que si solo vamos por esto no quiere decir, esto no quiere decir que hay que comprar los productos más caros, sino comprarlos en base a la composición. Y que si comparamos dos mixturas o dos pastas, normalmente van a ser siempre más caras las más altas en proteína y más baratas las más altas en grasa por el tipo de ingrediente que llevan. ¿Cuál es el problema de las grasas? Que sus necesidades son residuales en aves. Nuestras aves no necesitan un aporte de grasas prácticamente ninguno. Para que os hagáis una idea, las necesidades reales de un ave de jaula, no estamos hablando ni de gallinas, ni de pavos, ni de perdices, un ave de jaula, de las que criamos en nuestros aviarios, está entre un 1 y un 2% de grasas. Si cogemos cualquier mixtura, cualquier pienso, cualquier pasta del mercado, van a estar en un 8, un 10, un 12. Entonces van muy pasadas con las necesidades reales. ¿Por qué tienen tan pocas necesidades? Porque las aves, todo lo que vimos antes, que habíamos hablado con los hidratos de carbono, que les sobra lo van a almacenar como grasas. Incluso las proteínas que les sobran también lo almacenan como grasas. Y estamos viendo que en tanto los hidratos de carbono, porque son la base fundamental de la dieta, como las proteínas, que son importantes para la reproducción, todo lo que les sobra, lo que comen diariamente, se almacena como grasas. Entonces no necesitan tomar más grasas. Toda la grasa que le podemos estar metiendo mayor nos va a dar una sobrecarga de hígado, una sobrecarga digestiva, que es lo que después facilita que aparezcan las diarreas, que el intestino sea colonizado por hongos o por cocidios, todos estos problemas. Por eso, actualmente, si llegamos a cualquier aviario o centro de cría, lo más fácil es que nos encontremos que estamos trabajando con bombas energéticas. Si vemos las necesidades reales de nuestras aves para cría y lo que estamos utilizando hoy en día, estamos muy pasados. No tenemos la dieta equilibrada. ¿Esto qué da? Son mezclas baratas y aparentemente las aves están sanas, porque estamos metiendo una dieta que más o menos nos estamos ahorrando un 15 o un 20% de coste sobre otro planteamiento de dieta, y los pájaros vemos, les soplamos, están gordos, la barriga con grasa, y aparentemente nos parece que están bien. Pero esto lo que nos está provocando es aumento de patologías hepáticas y mucha infertilidad en machos, porque van muy pasados de peso, sobre todo en razas pesadas, pájaros tipo los lipocromos que tienden a coger peso. Por tanto, lo básico que podemos hacer nosotros en nuestros aviarios en el día a día es regular la energía en función de las necesidades del ave y siempre controlando mucho la condición corporal. Intentar que las aves no se pasen de peso.
A ver, como veíamos antes, la grasa y la energía que les aportemos siempre va a ir un poco en función de cómo estén. Si las tenemos en un voladero de 6 metros, van a consumir mucha más grasa que las tenemos en jaulas de 40 centímetros para hacer la muda. Entonces tenemos que controlarlo, porque si no nos encontramos después esto. Que nos pasan por WhatsApp o por correo pájaros que aparecen muertos, que teóricamente no tienen nada. Esta hembra estaba criando, estaba perfectamente, tiene grasa en el pecho, tiene grasa en el abdomen. La hembra no está delgada, parece aparentemente que está sana, la abres y tiene el hígado hecho polvo. Tiene una degeneración hepática grasa que lo tiene hecho puré. Entonces, esta hembra no cría bien si llegara a criar, y lo más fácil es que muera. Porque llega un momento que el hígado no va. Y si el hígado no va, ni pisan los machos, ni ponen huevos o siguen adelante con las puestas las hembras. Para ver un poco la gráfica de antes, con las necesidades de los reproductores y los pollos, si nos fijamos solo en los machos prácticamente no tienen necesidades de grasas durante todo el año. Esto sería las necesidades de grasa con un periodo de ciclo anual. Podemos llevarlos a un nivel medio durante la cría por necesidades, porque estamos dando dietas un poco fuertes para los pollos, tienen que estar en un nivel medio de grasas, pero inmediatamente se acaba la cría deben de bajar a un nivel mínimo. ¿Cuánto sería un nivel medio? Un nivel medio. ¿Un 4%? ¿Un 5%? 4 o 5%. Entre toda la alimentación. Claro, a ver, cuando hablamos de alimentación aquí es todo lo que come el pájaro en un día. No solo lo que ponga la pasta o lo que ponga la mistura, es decir, valoramos lo que es la mezcla unifit, que le llaman, a lo que es la mezcla de comida, sería, cogemos... Una pregunta, ¿te puedo cambiar el proyector un momentillo? Si funciona ese, sí. No, porque no funciona lo que es con VGA. No, solo tiene HDMI el portátil. ¿Solo tiene HDMI? Claro, es el portátil este pequeño. Pues entonces... ¿Sabes? Voy a ver. Venga, perdón. Venga. Pues un poco lo que hablábamos. Cuando hablamos de niveles medios, altos de proteína de grasas es, cogéis todo lo que come el pájaro en un día, lo metéis en una batidora y de eso se analiza y debería de dar tanto de grasa, tanto de proteína. No porque si no trabajamos una pasta, bueno, decir, no, es que mi pasta de cría tiene un 4% de grasas, vale, pero si mi mistura tiene un 18, aparte le estamos añadiendo un germinado que tiene un 12 y así se nos desmadra. Entonces, lo que es la dieta diaria, los machos prácticamente no deberían de tener nada. Porque si están en niveles altos, después es cuando nos vamos a encontrar con machos que no pisan bien, que fertilizan poco. Las hembras, sin embargo, van a tener unos niveles un poco más altos porque al final son las que llevan todo el desgaste durante la cría. Estarían en niveles medios durante toda la cría, hasta un poco después para recuperación, niveles un poco altos hasta el final de la muda para conseguir coger el peso y la condición corporal normal, y hasta antes de la cría niveles bajos. Y después los pollos, como tercer grupo, deberíamos estirar un poco más esta curva, por lo menos hasta cubrir la muda, porque si no nos vamos a encontrar que si les mantenemos con la misma dieta que los machos o las hembras, los pollos cuando se acaban la muda van a estar muy delgados, porque necesitan energía tanto para la muda como para crecimiento. Entonces nos encontramos que si nos vamos por el tema de las grasas ya tenemos 3 formulaciones diferentes. Esto es un poco para que tengáis constancia de qué es lo que están comiendo los pájaros y lo que necesitarían. Y que cualquier desequilibrio, tanto en la grasa como en la proteína que estamos aportando a lo largo del ciclo anual, al final aquí, antes de la cría, es donde nos va a meter las caídas de fertilidad, los pájaros que no entran en celo, que nos están dando problemas. Por eso, lo importante es regular la energía y la proteína a lo largo de todo el año. Un poco cuando nos habéis mandado alguna vez algún correo o algo diciendo que os ajustemos una dieta anual un poco para los pájaros, lo que os hacemos es esto. Os vamos recomendando un poco las misturas, diluirlas, enriquecerlas, las pastas, lo mismo, utilizar secas, mórbidas, un poco en función del ciclo del año y las necesidades que tendrían los pájaros. Y si los vamos a tener en exterior, especie y todo. Debemos establecer diferentes fórmulas. Dentro del aviario, si tenemos una voladera con los pollos nuevos, otra con las hembras y los machos separados, debemos estar estableciendo diferentes fórmulas. Hacer constancia en las dietas. Todos los cambios que metamos a los pájaros al final va a ser un estrés digestivo. Intentar mantener una dieta constante durante cada periodo del año. Revisar el estado de las aves, porque no funciona lo mismo, la misma dieta en 2 aviarios, me refiero, coges 2 criadores de ágata rojo mosaico en Albacete, en la misma calle, y uno si lo tiene un aviario más fresco y el otro más caluroso, con la misma dieta, unos pájaros pueden estar pasados de peso y otros estar delgados. Y hacer una suplementación adecuada. Siempre se lo digo a la gente. Los suplementos es para corregir la dieta base. No es cuestión de coger y decir, voy a coger la mejor mistura del mercado, la mejor pasta y los mejores suplementos que ven en cada catálogo y se lo mezclo todo. De allá va, no. Eso seguramente nos fallará. Lo que tenemos que buscar es cuál es la dieta básica que vamos a utilizar, qué tipo de mistura, qué tipo de pasta o qué tipo de pienso, y a partir de ahí equilibrarlo. Suplementar con lo que necesitamos, no hacer bombas energéticas que al final lo que nos van es a machacar la reproducción.
Y recordar, como base nutricional, un poco lo que debe quedar claro de lo que hemos revisado en nutrición es la proteína la debemos regular por necesidades, eso se regula por necesidades a lo largo del año, estén como estén los pájaros, y la grasa por estado corporal. Y siempre intentar mantenerlas en equilibrio. Porque esto, como os digo, a día de hoy en la mayoría de los aviarios que estamos revisando, es donde más problemas reproductivos estamos encontrando. Y es la base. Cualquier otra especie animal, si no tiene regulado esto, es imposible reproducir. Y un poco es lo que estamos intentando establecer en los aviarios. Más o menos, a nivel general, ya os digo, esto hay que establecerlo un poco según los aviarios y según la especie. La proteína durante el periodo de cría, desde 1 o 2 meses antes deberíamos andar 18-20% en adultos, 22% en pollos. Una cosa es, la leyenda urbana que hay por ahí de que la proteína, un exceso de proteína nos machaca a los reproductores es mentira. A ver, sí que es verdad, como cualquier especie, a nosotros también, un exceso de proteína te puede fastidiar el hígado, lo que sea. Estamos hablando de mezclas de proteína de un 28, un 30%, para que os hagáis una idea de cómo os pueden machacar a los pollos, a los reproductores. Es hoy en día, con las dietas que están utilizando, sobre todo utilizando a base de misturas, es prácticamente imposible llegar, porque estamos hablando de un 28-30% en la mezcla de todo lo que come el pájaro al día. O sea, tendría que tener la mitad de los suplementos de un 70% de proteína para llegar a un 28-30% para que eso pudiera dar efectos secundarios. O sea, que no os dé miedo subir la proteína porque es que van a ir mejor los pájaros. Por ejemplo, en España trabajamos con niveles de proteína bajos, pero si os vais a Italia, las mezclas de Spinus y de diamantes, de ghoul, exóticos y así, están trabajando con pastas de un 25-27% de proteína, de forma normal. Y aquí a veces con pastas de un 16 ya nos parece que estamos en proteínas altas. Recordar que influyen para el desarrollo reproductor y crecimiento. Las grasas, lo ideal sería 3-5% en machos, un 14%, un 12% en pollos, lo admiten bien, siempre regulado por el estado corporal y las necesidades del ave. Los carbohidratos van a estar iguales, estables un poco en ligero aumento si utilizamos germinados. Y corrector, vitamina y minerales, ya os digo, con un corrector, con los correctores que traen las pastas y los piensos, utilizando durante la cría un corrector vitamínico AD3E, quizá un poco de vitaminas del grupo B por el regulador de metabolismo, quedarían completamente regulados. Y eso sí, como suplemento principal, equilibrar calcio y fósforo. Si esto lo conseguimos mantener así, vamos a aumentar mucho la eficiencia reproductiva de nuestros pájaros. Que a ver, yo siempre se lo digo a todo el mundo, tener los pájaros con una dieta perfecta más o menos, no quiere decir que saquemos 4.000 pollos, pero sí que nos aumenta las posibilidades de buena cría. ¿Por qué? Porque si nuestros pájaros llegan con una dieta equilibrada desde ahora, dices, bueno, mañana ya acabé la cría, tengo los pollos en las voladeras, empiezo a hacer calor aquí, voy a levantar los nidos. Y empezamos a hacer esto. De aquí al próximo año, cuando vayamos a llegar al principio de la época de cría, podemos tener un 90-95% de los reproductores en condiciones de cría. Otra cosa después es que en junio tengamos las voladeras llenas o no, pero nos llegan un 95% de los reproductores con capacidad para reproducirse bien. Claro, si esto no lo hacemos y a primeros de diciembre o febrero del año que viene tenemos solo un 50% de reproductores en capacidad de reproducirse bien, por bien que nos vaya, solo van a querer la mitad de ellos. El resto van a haber acumulado cualquier problema durante el camino. Entonces esto es la base para llevar un poco durante todo el año en preparación continua de los reproductores. ¿Y en plena cría? Si pone que le tenemos que dar a los reproductores un 3 o un 5% de... No, en plena cría... Como es lo mismo. Claro, no, los machos, aquí ponemos que el ideal sería este de los pollos. Los machos lo que poníamos antes, durante la cría, en la gráfica los machos y las hembras están con los mismos aportes. Porque ahí sí que no... Y los pollos igual, porque comen... Claro, por eso entonces durante la cría lo que veíamos es, durante la cría por ejemplo, un aporte de grasas, que es lo que sobre todo se pasa en los machos, el aporte de grasas va a ser medio, intentar que sea un aporte medio durante toda la cría. Claro, ¿qué pasa? Que según separemos, los machos son una voladera y cortarle grasas. Las hembras pueden quedar con un suplemento, con germinados o así, para recuperarlas, y los pollos sí, siguen con alimentación fuerte porque están creciendo, ¿sabes? Pero durante la cría es lo que hay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, durante la cría, la diferencia de proteína entre los reproductores, que es la misma de los pollos, es más fácil, porque los reproductores están comiendo la mezcla de pasta y la textura, que es más baja. Sin embargo, los pollos casi solo se alimentan de mezcla de pasta durante las primeras semanas. Entonces ahí sí que es más fácil que los pollos vayan con dietas más altas. Pero ya te digo, la grasa durante la cría es la misma, para todos. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando acabemos de la cría debemos de bajarse. Porque si no hay pájaros que después los revisas en enero, para meterlos un mes después, tienes los machos como pelotas.
Claro, a esos machos que están como pelotas, a nuestros pájaros, durante todo el año, pero especialmente antes de la cría y durante esta, para evitar las enfermedades que nos están dando los problemas durante la cría. Por tanto, el plan sanitario debería estar basado en historia clínica, como os decía antes, un poco controlar las enfermedades predisponentes de nuestros pájaros, hacer análisis regulares de laboratorio, no todas las semanas, pero 1 o 2 análisis al año, saber a qué nos enfrentamos, no primero tratar de 8 cosas y cuando está el pájaro machacado, porque pasa otra cosa, si lo tratamos de 8 cosas, no podemos hacer a la semana siguiente un análisis porque nos va a dar negativo la resistencia a los antibióticos. Controlar a los portadores si es verdad que tenemos alguna enfermedad y potenciar la inmunidad digestiva. Como hablábamos antes, poner los pájaros fuertes, no debilitarlos con los tratamientos de limpieza. Y esto sería un poco la parte de los reproductores. Básicamente lo que veíamos de hacer una dieta equilibrada con las necesidades que tienen, un poco equilibrando las necesidades según los condicionantes, y evitar los tratamientos de limpieza. Pero los pollos un poco van por separado. Un poco qué es lo que nos estamos encontrando en los pollos. Debemos de entender la eclosión, porque los pollos es un organismo muy débil, que no tiene, está inmunodeprimido, no tiene resistencia contra nada, y que lo estamos tratando como que fueran pájaros adultos. Debemos de saber que en la eclosión, cuando nacen nuestros pollos, pasan de la vida embrionaria a una vida normal. Que esto va a provocar una serie de procesos complejos y traumáticos en el organismo que lo van a debilitar, lo van a hacer muy dependientes de lo que está ingiriendo y lo van a hacer que no tenga ninguna resistencia contra el medio externo. Todo este sobreesfuerzo, estrés y debilitamiento siempre nos va a provocar una cierta mortalidad. Yo siempre os digo a la gente, si estáis criando y en la primera unidad os salen 50 pollos y os mueren 3, no tratéis todos los pájaros. Un pollo muerto, 2 pollos, 3 muertos, 15 pollos muertos, puede ser fisiológico, hay que ver las condicionantes y todo. No se puede tratar por tratar, porque nos pasa un poco lo mismo con los reproductores. Tenemos que entender que está en un balance energético proteico negativo por el estrés de la eclosión y no tienen defensas. Entonces hay que valorar un poco caso por caso, no aplicar tratamientos en serio. ¿Por qué? Porque si tenemos algún tipo de alteración fisiológica, por poneros un ejemplo, en estudios que han hecho han descubierto que el 10% de los pollos de gallina normal cuando nacen no tienen cerrado lo que es la circulación pulmonar, la circulación sanguínea de pulmón a corazón, todavía lo tienen comunicado. Y eso da muchos fallos que mueren pollos, pero mueren pollos por eso, no por una infección. Entonces, si por cualquier alteración, por un pollo que quedó retrasado, por una hembra que embuchó mal, empezamos a aplicar antibióticos en todos los nidos y continuamente durante la vida, provocamos un poco lo que vemos en los reproductores. Bajamos inmunidad y después cualquier agente patógeno que esté en el aviario, que son bacterias corrientes, nos va a matar los pollos y nos va a provocar picos de contagios. Para que os hagáis una idea, algunas de las enfermedades más complicadas de controlar en los pollos, como puede ser un aureus o así, son enfermedades y bacterias que en cualquier ambiente, en nuestras casas, en una cocina, por muy esterilizado que lo tengamos, ¿perdón? Pero ahora tiene que ser ya. Os invitamos una cervecita para que podamos utilizar el proyector que unos novios quieren. A la hora de plantear los tratamientos. Os pongo esta gráfica para que veáis un poco cómo es la realidad de las 3 primeras semanas de los pollos. Los pollos cuando nacen tienen un crecimiento exponencial de peso vivo. Pasa de aquí a aquí. Entonces van doblando muchas veces su peso de día en día. Esto va a provocar unas necesidades de proteína y energía exageradas. Los pollos no tienen reservas. Tienen reservas solo durante 48 horas. Es decir, un pollo cuando nace, si nace sano, normal, aunque no lo embucharon las hembras, podría aguantar 2 días sin comer, sin morir, solo por las reservas que le queda de saco vitelino. Pero una vez que pasan estos 2 días, solo vive de lo que le estemos dando de comer. Por eso hay muchas enfermedades. Por ejemplo, si decimos a la gente, muchos pollos con punto negro que no los embuchan, el pollo se muere de hambre, no se muere del punto negro. Aguanta 1 o 2 días y la famosa frase de se me mueren los pollos a los 3 o 4 días es porque son pollos que les sacaban las reservas. Aguantan 1 o 2 días, 1 o 2 días, tercer, cuarto día es el pico de mortalidad porque no tienen reservas. No tienen ninguna inmunidad externa durante las 3 primeras semanas y no controlan la temperatura corporal durante 7 días. Todo esto nos va a dar lo que decíamos antes, un organismo muy debilitado. ¿Qué van a necesitar? Con este crecimiento exponencial para formación de tejidos y órganos, enzimas, desarrollo de inmunidad, controlar la temperatura que tiene un gasto de energía,
unas necesidades proteicas muy elevadas, como veíamos antes en las necesidades de los reproductores. Y estas están en torno a un 22%. Simplemente esto se lo recomendamos a todo el mundo. Revisar bien las mezclas que estáis dando de pastas o piensos a los pollos, intentar que estén de un 22% para arriba, como hablábamos antes, que no es de medio subir un 24, un 25. A ver, esto no es ni magia, ni ningún tema comercial, ni nada, siempre se lo decimos a la gente. Cogéis y hacéis la prueba, dejáis la mitad de las parejas con una mezcla, si estáis utilizando un 15, un 16 de proteína, y la otra mitad con un 22. La única diferencia, los pollos los vais a anillar 2 días antes, van a saltar 5 días antes del nido, el pollo va a desarrollarse mucho más rápido y mucho más fuerte. Empluma mucho antes, ¿por qué? Porque estamos cubriendo las necesidades que tienen. Si una vez que paséis de un 22-23, aunque veáis un 26, seguramente no notaréis aumento de crecimiento. Pero pasando solo de un 18 a un 22, seguro, sea cualquier especie de pájaro que estéis criando, anilláis 1 o 2 días antes y saltan 5 días antes. ¿Eso cómo lo podéis conseguir? Una base de misturas es complicado, porque si solo utilizamos la mistura, vamos a tener que meter mucha semilla negra, que son las más altas en proteína, y al final nos vamos a pasar en exceso de grasas. Se combina con la pasta, con la proteína, con la pasta de cría. Pues un poco lo que estamos comentando, las necesidades de los pollos, sobre todo para conseguir eso, un crecimiento muy fuerte y eso, conseguir anillarlos antes, crecimiento más fuerte, para que el pollo sea más resistente a cualquier problema exterior que le surja. Por eso que como con las semillas no podemos equilibrar, con los piensos sí, pero cuando utilizamos misturas no nos permite equilibrar por eso, porque las semillas blancas, que son las altas en proteína, para llegar a un 22 nos pasaremos mucho en grasas. Por eso tenemos que utilizar suplementos con proteínas de alto valor biológico, como son las proteínas del huevo y del lactosuero, ya sea de forma natural o en suplementación. Y yo siempre lo que le digo a la gente, si por cualquier cosa decís, sí, yo lo que me contó el tipo este de Betorni está muy bien, pero yo estoy criando los pájaros con una mezcla de pasta que me sale en 4 euros con todo y así se me pondría en 5. Vale. Si lo que hablamos, las proteínas son más caras, las bases altas en proteína de alto valor biológico. Pero por lo menos, lo básico para el crecimiento y la resistencia de los pollos son las 3 primeras semanas de vida. Es mejor durante las 3 primeras semanas de vida, hasta que los pollos son fuertes, ya saltan del nido, comienzan a alimentarse, darles una base proteica alta, que es la zona más sensible cuando no tenían resistencia a enfermedades, inmunidad baja que habíamos visto, que mantener la misma aportación hasta que tengan casi un año y vayan a concurso. Entonces, sobre todo, todas estas recomendaciones son durante las 3 primeras semanas de vida. Y si existe infección, porque es verdad que aunque los pollos, aunque tengamos muy controlado, les demos una buena dieta, son organismos muy sensibles que en algún momento pueden morir por infección, como puede pasar en cualquier especie animal. Bien, cuando se empiezan a morir, cuando tenemos un problema con mortalidad en pollo, lo que tenemos que tener claro es que no todo mata a los pollos en cualquier momento. Es muy importante saber en qué momento están cayendo los pollos, porque a veces que nos llaman y dicen, oye, se me están muriendo los pollos, ¿me podría ir bien esto o lo otro? Bueno, depende. No es lo mío que estén mueran los pollos antes de nacer, que estén muran durante la primera semana de vida, ya emplumados o cuando estamos separándolos. Lo normal, así a bote pronto, para tener una idea, es cuando se me están muriendo los pollos durante el final de la incubación o durante los primeros días, la enfermedad proviene de las hembras reproductoras. El macho normalmente ahí no tiene nada que ver. Y suele ser por contaminación de huevos. Se le pasa la bacteria, el hongo, al huevo, entonces se lo mata en final de desarrollo, a lo largo del desarrollo, puede ser también a mitad de desarrollo, o el pollo nace enfermo y muere durante los primeros días. Cuando ocurre ya en una fase más avanzada, a partir de los 5 o 7 días, puede ser cualquiera de los dos reproductores, o ambos, los que están pasando la enfermedad, o puede ser una enfermedad ambiental, pero el pollo en este caso nacería sano. ¿Cómo atajaríamos cualquiera de las dos partes? Cuando la mortalidad nos ocurre antes de los 3 días, ya sea durante la incubación o los 3 primeros días de vida, la enfermedad viene transmitida por la hembra, la contaminación del huevo, y como vemos el pollo nace enfermo. Aquí, los tratamientos a los pollos casi no funcionan. Yo es lo que siempre recomiendo a la gente, para que nos funcionen cuando tenemos mortalidad en los 3 primeros días de vida, es, según nazca el pollo, como máximo a las 12 horas, empezar a embuchar el pollo con tratamiento. Coger una pasta de embuche, la disolvéis en agua con el mismo tratamiento, si por poneros un ejemplo, estáis utilizando una doxiciclina, una amoxicilina o una sulfa en el tratamiento para atajar la enfermedad por la analítica que se hizo o por los síntomas, ese mismo agua de los bebederos, la misma proporción, disolver pasta de embuche y empezar a embucharlos 3-4 veces al día, porque normalmente los pollos cuando mueren antes de los 3 días de vida la mayoría no los embuchan.
Y lo que veíamos antes, muchos mueren de hambre. El pollo te nace debilitado, algunos casi no rompen el cascarón ni salen. Los oímos piar, pero si vamos al nido no están levantando la cabeza, o la levantan muy poco sin abrir el pico. Las hembras están subidas al nido, pero no embuchan porque el pollo no les está abriendo el pico. Entonces, muchos de estos casos, aunque es complicado, sin poder hacer un tratamiento de reproductores y todo, sacarlos, lo básico es el tratamiento de dárselo directamente al pollo. Si no lo tratamos, el pollo se nos va a morir, como quien dice, de hambre, porque no están embuchando. Debemos de tratar a los padres, es muy fácil perder las nidadas, y podemos tener pérdidas de fertilidad en la siguiente puesta debido al tratamiento que estamos haciendo a los reproductores. Sin embargo, cuando la mortalidad o los problemas de los pollos nos surgen después de los 3 días, podemos tener por cualquiera de los 2 reproductores o contaminación ambiental, pero aquí el pollo nace sano. Aquí podemos tratar a los pollos y a los padres de forma preventiva antes de la presentación de signos. Si por ejemplo tenemos un problema que nos están fallando los pollos a las 3 semanas de vida cuando saltan del nido, la semana antes podemos hacer un tratamiento si hemos detectado qué enfermedad es lo que nos afecta, se pueden recuperar las nidadas, pero tenemos que hacer mayor control ambiental que en el otro. Entonces tener un poco claro de dónde están viniendo los problemas. Cuando es antes de los 3 días, siempre vienen las hembras. Normalmente hembras con baja inmunidad y que están contaminando los huevos. Si es a partir de ahí, puede ser cualquiera de los reproductores o de forma ambiental. ¿Cómo utilizamos los tratamientos durante la cría para atajar estos problemas en pollos? El curativo, siempre con diagnóstico correcto, intentar hacer el tratamiento en base a lo que tiene el pollo, un poco lo que veíamos antes, en qué momento se lo está muriendo. No un tratamiento que nos recomendó un tipo en un blog de internet, porque bueno, ese es un tratamiento general que funciona, no. Hay que ir un poco, porque es lo típico de, no, se me mueren este año los pollos. Fulanito me dijo que le diera amoxicilina, a mí me fue bien, pero a mi vecino no, y se nos mueren los 2 igual. Hay que hacerlo un poco en base a cada aviario, determinar cuál es el momento de contagio y hacer el tratamiento adecuado. Y como preventivo, lo que veíamos antes de no utilizar tratamientos preventivos antes de la cría, si tenemos un problema generalizado una temporada y tenemos que utilizar un tratamiento durante los primeros días de vida de los pollos, durante la primera semana de vida y unos días antes, supongo aquí -3, -5 días antes de la eclosión, es un buen momento para hacer un tratamiento preventivo, el famoso Tavernil cría que se utilizaba así. ¿Por qué? Porque durante esta fase, es una fase que las hembras tienen un pico de prolactina, entre el fin de la incubación y el inicio del nacimiento de los pollos, que el ovario está activado y no están formando huevos. Entonces, como forma preventiva durante la cría, desde 3 días antes del nacimiento de los pollos, hasta más o menos nosotros somos recomendar hasta que se anille. Con 5, 6, 7 días que veamos que ponemos la anilla, que el pollo está sano, está con crecimiento normal, aquí sí que podríamos utilizar un tratamiento antibiótico de amplio espectro cuando hemos tenido problemas en las puestas anteriores, porque es un momento de inactividad ovárica, entonces estaríamos machacando menos lo que es la reproducción de nuestros pájaros. Y después, a partir de ahí, una vez que superan, como dice, las 3 primeras semanas de vida, tenemos que controlar un poco los puntos críticos. Los picos de mortalidad, más o menos en los pollos, vamos a tener el pico de los primeros días, cuando los pollos no hacen algún problema, el salto del nido. Normalmente la segunda semana de vida se mueren pocos pollos. Los que superan la primera semana de vida y están sanos, no que vengan arrastrando una enfermedad, suelen tener una caída de defensas. Cuando abandonan el nido empiezan a hacer más ejercicio, empiezan a picotear fuera, tienen mayor desgaste. Cuando los independizamos, por el estrés del cambio de alimentación, no es lo mismo cuando están luchando los padres y picotean, cuando tienen que empezar a comer solos y los separamos, normalmente en voladero con otros pollos, y después en la muda. Entonces, en estas 4 fases, son las 4 fases críticas de los pollos, es donde mayor control tenemos que tener, sobre todo a la hora de separarlos. Por poneros un ejemplo, en la independización nosotros recomendamos que se haga un predestete, es decir, con 35 días no mandar los pollos a las voladeras con pollos de 3 meses, tener los primeros 2-3 semanas en jaulones de metro para controlar, porque ahí es donde tenemos un pico de bajada de inmunidad, que es fácil que desarrollen cualquier enfermedad, y después controla un poco que no es lo mismo lo que nos puede machacar los pollos en cada fase. Durante los primeros días es más fácil un coli, un streptococcus. Los cocidios, por ejemplo, nos dan cuando saltan del nido. Aquí no nos va a matar nunca un cocidio, un pollo, aunque lo tenga, porque el cocidio no se transmite a través del huevo, el cocidio tiene que transmitírselo los reproductores cuando nace el pollo, es un parásito, necesita un ciclo de 21 o 24 días de desarrollarse dentro del pollo y entonces te empieza a dar problemas aquí, pero el salto del nido es la independización, pero antes no te lo va a dar. Trico y megabacterias pasa mucho en independización, después ya cuando llegamos a la muda nos encontramos con otros problemas tipo endodermatitis. Ya en estos pollos que ya consiguen saltar del nido, independizarse y todo, sobre todo hay que tener muy controlado todo el tema que es
higiene y contacto con las heces, sobre todo porque estamos juntando pollos de varias parejas en las voladeras, y mucho control de pododermatitis. Los últimos años están pasando muchísimos casos en todos los avíos de pododermatitis. ¿Cuál es el mayor problema? Os pongo aquí los comederos internos y las parrillas. Sobre todo en las voladeras, con las medidas preventivas. Me parece que esto lo habíamos visto cuando la muda. Las parrillas siempre tenerlas muy controladas. Dicen que las parrillas machacan mucho las colas porque las estropean para concursos. Si la cola está fuerte y ponemos bañeras a nuestros pájaros, no machacan las colas con las parrillas. Ahora, en los pollos, cuando los independizamos, si los quitamos las parrillas, están en contacto con las heces, pollos de varias parejas, es muy fácil que a las 2-3 semanas de independización empecemos a ver eso. Problemas de hongo, problemas de cocidios y todo. Lo mismo los comederos internos. Estos comederos son muy cómodos cuando tenemos 400 pájaros. Pero como un pájaro de los 400 tenga algo, aquí se lo pasa todo. Todo el que pase por el comedero es fácil que marche con un cocidio, con un hongo, con una salmonela, con lo que sea. Porque esto no hay una forma de control. Van, pisan la comida, hacen las dañaciones sobre la comida y cualquier pájaro que pase, sobre todo todas las enfermedades digestivas, lo va a coger. Y estos también son un poco el origen de las podermatitis, sobre todo los comederos con pasta. La podermatitis pasa por dos cosas. Por un apoyo incorrecto, por apoyar sobre superficies duras durante mucho tiempo, en pájaros que son, como quien dice, de razas pesadas, en posturas muy fácil, Norwich, Border, estos tienen mucha problema de podermatitis. En exóticos, los Gull, por ejemplo, que es una raza pesada, porque no se mueven como un yerbero de Cuba, o sea, los Gulls pasan mucho tiempo sobre el palo. Y en canarios de color, sobre todo en hipocromos como blancos, amarillos y rojos, que son pájaros más pesados que los melánicos. Te pasa por eso, como primera causa, y segunda, por tener bizcocheras internas. Si metemos bizcocheras con pasta mórbida, con germinados húmedos, la palma de la pata, cuando está apoyada comiendo sobre esto, al final acaba humedeciendo, agrietando y facilita que cualquier bacteria ambiental nos provoque el problema de podermatitis. Por eso los puntos críticos para el destete, los tres principales que te podrían controlar, la mayoría, no todas, pero un grupo muy de enfermedades sería disponibilidad de aminoácidos para hacer la muda fuerte, controlar las enfermedades digestivas, sobre todo con el tema de rejillas y comederos internos, y controlar un poco los factores principales de podermatitis. Y un poco esto serían los puntos críticos que queríamos explicaros. Para llevarlos a casa simplemente, el resultado de la cría dependerá del trabajo de todo el año. Debemos regular muy bien todos los puntos nutricionales, sobre todo energía y proteína, durante todo el ciclo anual, para tener éxito tanto en la cría como en las demás fases del año. Evitar los tratamientos de limpieza, los controles regulares y potenciación del funcionamiento digestivo. Al final, un poco lo que queríamos enseñar con esta charla es que, a pesar de que tradicionalmente estamos trabajando con muchos antibióticos en nuestras aves de jaula, la base de funcionalidad y la reproducción de nuestras aves se basa en una dieta equilibrada y que cubra las necesidades de cada parte del ciclo, y evitemos los fallos tanto reproductivo como en muda, en este caso reproductivo, y evitar un poco los tratamientos de limpieza antes de la cría, porque eso nos está haciendo que estemos machacando los pájaros, al final aviarios grandes con 400 pájaros, que no se pueden tener en las mismas condiciones cuando tenemos 8 pájaros, por la sobrepoblación de animales. Si estamos haciendo tratamientos regulares de antibióticos, al final nos estamos debilitando y somos nosotros que estamos provocando muchos de los problemas de cría. Y nada más, un poco estos son los puntos críticos que queríamos plantear. Ahora no sé dudas que tengáis, lo tenéis todo claro, no os habéis enterado de nada. Las vitaminas con el pH bajo, eso ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Poner vitaminas con un pH bajo, ¿se destruyen las vitaminas? En principio no. En principio todos los ácidos, propiónicos, fórmicos, acéticos y todo, los que utilizan en alimentación, no te ponen como efecto secundario que te inactiven las vitaminas. Nosotros siempre recomendamos darlos por separado. Normalmente los que se dan en pasta, si utilizas un ácido fórmico o propiónico en pasta, mezclados en pasta no acidifican la pasta, simplemente lo ingieren los pájaros. Entonces normalmente no inactivan las vitaminas. Cuando se mezclan en agua ya no está tan claro. Ya no está claro, ¿no? A ver, normalmente no provoca efectos, es decir, tú metes un ácido fórmico propiónico en el agua, baja un punto el pH y le metes un complejo vitamínico y no debería pasar nada. Pero depende un poco de la salinidad del agua, de la concentración de minerales, si tiene mucho hierro. Dependiendo del tipo de agua y el tipo de vitamina que des, te puede dar problemas. Entonces nosotros siempre recomendamos darlos por separado. Incluso en aviarios que dan continuamente los ácidos en el agua en bebederos automáticos, que si un día van a dar vitaminas, dan un día por semana o lo que sea, o que las den en pasta, o que corten contra los ácidos y metan las vitaminas por separado. Por seguridad, ya te digo, seguramente en un 70% de los casos no pase nada,
pero para evitarlo un poco en función de las condiciones del agua de cada aviario, mejor darlos por separado. ¿Cuánto tiempo puede durar el agua en los bebederos automáticos? Yo la verdad es que la estoy tratando con microácidos y todo esto, estoy tratándola, tengo automático en el voladero. A ver, con los bebederos automáticos, también un poco, dependiendo